Mi nombre es Elías Carter y a los 48 años experimenté algo que destrozó todas mis creencias sobre la vida y el más allá. En esos 23 minutos agonizantes de muerte clínica, me encontré en un reino de oscuridad y tormento tan inimaginables que, al regresar, me transformé para siempre. Durante la mayor parte de mi vida, había abrazado firmemente la idea de que la religión era un conjunto de reglas restrictivas y anticuadas que sofocaban la libertad y la expresión personal. A menudo sostenía que todos los estilos de vida y orientaciones eran igualmente válidos y que, si Dios existiera, seguramente afirmaría y aceptaría a todos exactamente como eran. Pero todo lo que creía se vio sumido en el caos por una experiencia que no solo acabó con mi complacencia, sino que me obligó a enfrentar una verdad incómoda de la que había estado huyendo desde mis años universitarios. Antes de sumergirme en los escalofriantes detalles de esa experiencia, permítanme compartir primero quién era yo en ese momento y la vida que llevaba. Vivía en un espacioso ático en Redwood City, una zona vibrante en el noroeste de Estados Unidos, conocida por sus políticas progresistas y su próspera escena artística. Estaba profundamente inmerso en ese mundo, rodeado de personas que compartían mis ideas liberales y artísticas. Mi pareja, Mason, y yo llevábamos juntos casi una década. En el ámbito profesional, era un diseñador de interiores de éxito, o como me gustaba llamarme, un artista espacial, que trabajaba con clientes de alto perfil que se sentían atraídos por mis conceptos vanguardistas y atrevidos. Me enorgullecía de ser intelectualmente libre, de desafiar con valentía las normas tradicionales y de abrazar una vida sin las convenciones. Crecí en un hogar cristiano estricto y en un tiempo seguí la fe de mis padres, pero cuando me fui a la universidad, me declaré gay y encontré aceptación en una comunidad que defendía una filosofía de vivir y dejar vivir. Mis padres, devotos y cariñosos, expresaron sus preocupaciones y me advirtieron de que el camino que había elegido podría no estar en línea con la voluntad de Dios, pero descarté sus advertencias por considerarlas anticuadas y arraigadas en una religión basada en el miedo. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. Tenía dinero, un amplio círculo social y una carrera que me permitía influir en la estética de restaurantes, clubes nocturnos e incluso espacios de iglesias en busca de un toque moderno. Sin embargo, debajo de la superficie pulida, mi vida se estaba desmoronando. Mason y yo peleábamos constantemente, especialmente en los últimos años de nuestra relación. La infidelidad de ambos lados había dejado heridas profundas, y los problemas de Mason con el alcohol y la cocaína solo agravaron la tensión. Justificaba mis propias aventuras diciéndome a mí misma que teníamos una relación abierta, pero en verdad, ninguno de los dos afrontó nunca el creciente vacío que sentíamos los dos. Buscábamos consuelo en placeres fugaces, con la esperanza de que eventualmente llenaran el vacío, pero la satisfacción siempre duraba poco. El día que cambió mi vida parecía normal al principio. Era principios de otoño y las hojas de Redwood City comenzaban a adquirir tonos vibrantes, aunque yo apenas me daba cuenta. Tenía una reunión importante con un grupo de restaurantes que quería remodelar su local principal con un diseño extravagante que incorporara crucifijos invertidos, maniquíes surrealistas mitad ángeles, mitad demonios y otros elementos controvertidos y que causaran impacto. Normalmente, esto me habría entusiasmado, ya que me encanta desafiar las sensibilidades religiosas dominantes. Incluso tenía listos algunos bocetos que distorsionaban las imágenes bíblicas en formas provocativas. Sin embargo, esa mañana, Mason y yo tuvimos una discusión explosiva. Él había pasado la noche fuera de juerga e intercambiamos palabras venenosas en nuestra elegante cocina, y la fachada de sofisticación se resquebrajó una vez más. Traté de dejar de lado la culpa persistente por nuestras palabras y acciones, pero era imposible ignorarla. Como llegaba tarde a mi reunión, me subí a mi Cabrio XR8, el coupé eléctrico de lujo que había comprado después de uno de mis encargos más importantes. El cielo estaba inusualmente despejado y la luz del sol se reflejaba en los rascacielos de cristal mientras conducía por las calles del centro. Encendí la radio, pero no podía concentrarme en el programa de entrevistas que sonaba a todo volumen de fondo. Todo lo que podía escuchar eran las palabras de odio de mi discusión con Mason resonando en mi mente. Nos habíamos dicho cosas que me hirieron profundamente.
Mason había sugerido que necesitaba ayuda psiquiátrica y yo le había respondido que tal vez debería mudarme. En el fondo, sentía una desesperación silenciosa y creciente que no podía quitarme de encima. Al acercarme a una sección más empinada de la carretera, de repente me di cuenta de que algo andaba mal con mi coche. El sistema de frenos no respondía en absoluto. El pánico se apoderó de mí mientras presionaba más el pedal, pero nada. Mi velocidad comenzó a aumentar y el Cabrio XR8, que alguna vez fue suave, ahora estaba fuera de control. La dirección se movía violentamente. El tráfico de la hora punta se cernía detrás de mí, pero más adelante había una curva cerrada, y más allá, un enorme muro de contención de piedra. Pisé a fondo el freno y tiré del freno de mano, todo en vano. Los últimos momentos antes del impacto parecieron prolongarse, como si el tiempo se hubiera ralentizado. La gente suele hablar de cómo sus vidas pasaban ante sus ojos, pero para mí no fue un torrente de recuerdos. En cambio, fue un pensamiento único, tal vez mis padres tenían razón. Dios, si eres real, por favor ayúdame. Oí mi voz susurrar esas palabras, aunque no las había pronunciado conscientemente. Lo siguiente que supe fue que el chirrido del metal llenó el aire, el vidrio se rompió y todo sentido de realidad física desapareció. Dicen que mi Cabrio se estrelló contra el muro de contención a más de 80 millas por hora, arrugando la parte delantera del auto en un retorcido desastre. Los equipos de emergencia tardaron más de 1 hora en sacarme de los restos. Mi corazón se paró varias veces. Según los paramédicos, fue un milagro que me resucitaran. Durante unos 23 minutos, según el personal médico que controlaba mis signos vitales, estuve clínicamente muerta. En ese tiempo, todo lo que alguna vez había creído sobre religión, moralidad y sexualidad se trastocó por completo. Ahora puedo relatar los horrores que presencié, aunque las palabras aún no logran capturar verdaderamente la profundidad de lo que experimenté. En un momento, estaba atrapada en los restos destrozados de mi auto, con el sonido del metal chocando reverberando en mis oídos. Al siguiente, sentí que me tiraban hacia abajo, como si la gravedad se hubiera intensificado de repente y me estuviera arrastrando a través de una oscuridad interminable e impenetrable. No había ningún túnel de luz, ningún resplandor pacífico. En cambio, me di cuenta de una presencia, una fuerza de terror sofocante y opresiva. El aire a mi alrededor apestaba a descomposición, espeso y pútrido, llenando mis sentidos con un hedor abrumador. No era el calor del fuego en sí lo que me abrasaba la piel, sino un calor espiritual implacable, pesado y sofocante, como si la atmósfera misma estuviera empapada de angustia. Intenté gritar, pero mi voz se quedó en silencio, consumida por la oscuridad. Ya no estaba en mi cuerpo, pero cada sensación era más aguda, más intensa que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Cada atisbo de movimiento en ese reino me hacía estremecer sin control. La temperatura se hacía más alta, presionándome como si cada partícula del lugar estuviera impregnada de agonía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. De la oscuridad, empezaron a surgir formas retorcidas, figuras malévolas y contorsionadas que irradiaban una maldad sobrenatural. Sus ojos brillaban con malicia, y aunque alguna vez me había burlado de la noción de demonios y diablos como mera superstición, no había forma de confundir lo que estaba viendo. Eran criaturas de la oscuridad. Una figura, más grotesca que las demás, se alzaba cerca de mí, adoptando una forma semihumana. Su voz ronca en mi mente, aunque ningún sonido físico llenaba el espacio. Elías, nuestro fiel aliado, se burló. ¿Pensabas que podías distorsionar los designios de Dios sin enfrentar las consecuencias? El tono burlón de sus palabras se clavó profundamente en mí, como garras desgarrando mi alma. Todos mis argumentos cuidadosamente elaborados, mis publicaciones en el blog, mis discursos en los que criticaba doctrinas antiguas y moralidad bíblica obsoleta, se derrumbaron en ese instante bajo el peso de una verdad innegable: estaba en un lugar completamente alejado del amor de Dios, y era el resultado directo de las decisiones que había tomado. Pero no fue solo la comprensión lo que me sacudió. La culpa,
la vergüenza, no se parecían a nada que hubiera experimentado en la tierra. No era un sentimiento pasajero de remordimiento, era una conciencia aplastante y absorbente de la profundidad de mis malas acciones. Y luego, en un destello horrible, comenzaron a aparecer otras personas frente a mí, personas que conocía, personas de mi pasado, personas que habían muerto en la última década. Hombres y mujeres cuyas vidas habían terminado trágicamente, algunos por sobredosis, otros por suicidio y algunos en accidentes, estaban atrapados en formas retorcidas, atados a un tormento eterno. Reconocí a uno de ellos de inmediato, Selwyn, un hombre mayor de mis círculos sociales, que había muerto por complicaciones relacionadas con las drogas. Abrió la boca y lanzó un grito silencioso, con los ojos llenos de desesperación, como si me preguntara, ¿tú también? Una risa gutural y burlona llenó el aire y las figuras demoníacas me rodearon, arrastrando a Selwyn hacia la oscuridad. El hedor a azufre y podredumbre se hizo más fuerte y abrumó mis sentidos. Mientras estaba allí, impotente y atrapada, estas figuras maliciosas comenzaron a reproducir escenas de mi vida, momentos que había enterrado e ignorado durante mucho tiempo. Me mostraron mi propia burla de la idea misma del pecado, llevando a otros por el mismo camino equivocado. Había defendido con orgullo la idea de que el amor es amor, insistiendo en que nadie tenía derecho a etiquetar ninguna orientación o práctica como pecaminosa. Me vi a mí misma, más joven, llena de idealismo, proclamando con confianza que la Biblia era arcaica, que los adultos que consienten nunca deberían enfrentar la condena moral por sus elecciones. Pero luego presencié las consecuencias de mi activismo, la destrucción que había causado. Las personas que de otro modo habrían buscado la esperanza en el arrepentimiento ahora se aferraban a mi mensaje, creyendo que Dios estaba perfectamente bien con que continuaran en un camino que, en realidad, los llevaba a la separación eterna de Él. Mis palabras habían silenciado sus conciencias, permitiéndoles caminar más profundamente en la oscuridad. En ese momento de revelación, comprendí el peso del daño que había infligido. Vi hombres y mujeres de todos los rincones del mundo, de todas las religiones y condiciones sociales, atrapados en un ciclo interminable de miseria. Algunos nunca habían afirmado tener fe alguna, mientras que otros habían profesado ser cristianos, católicos, ortodoxos y varias denominaciones protestantes, pero habían abrazado herejías voluntariamente, distorsionando las escrituras para justificar sus deseos. Incluso vislumbré a aquellos que alguna vez se habían llamado protestantes, pero que se habían separado de las creencias ortodoxas. Insistían en que la salvación se obtenía solo por medio de la fe, mientras vivían en una rebelión flagrante, ignorando la transformación y la santidad que exige la verdadera fe. Mis ilusiones, a las que me había aferrado pensando que solo los intolerantes iban al infierno o que una simple afirmación de la fe protestante salvaría a alguien, se hicieron añicos hasta quedar irreconocibles. Fui testigo de innumerables almas que se habían llamado protestantes, pero que nunca se habían arrepentido de verdad, que nunca se habían apartado del pecado. No estaban menos atormentados que los ateos, los idólatras o los autoproclamados gurús espirituales. La risa burlona de las figuras demoníacas resonaba por todo el reino, mientras daban vueltas alrededor, burlándose alegremente de las medias verdades, los evangelios retorcidos y las mentiras que habían llevado a estas personas a rebelarse contra Dios. El entorno en sí parecía una entidad consciente, una manifestación viviente de la tortura. No había llamas literales, pero el calor opresivo que irradiaba desde cada rincón de ese lugar parecía que me quemara el alma. Olas de dolor insoportable latían en el aire, y la aplastante falta de esperanza era lo peor. Una separación eterna de todo lo bueno. Si la tierra, a pesar de todo su sufrimiento, aún conserva el tenue calor del sol o el sabor del agua fresca, este reino no ofrecía ningún respiro. No había nada, solo una extensión de terror y vacío, un lugar donde se había despojado de toda pizca de bondad. En medio de este entorno desolado, aparecieron figuras de brillantez celestial, ángeles, me di cuenta. Sus rasgos trascendían la comprensión humana, una combinación de severidad y compasión, que irradiaban una luz indescriptible. Abrieron un gran registro celestial, que de alguna manera supe que contenía el relato de cada momento de mi vida. Cada motivo oculto,
cada verdad a medias, cada elección rebelde quedó al descubierto ante mí. Y entonces oí una voz que no sonaba fuerte en el sentido físico, pero que resonó en todo mi ser: Elías Whitfield, fuiste dotado de creatividad e intelecto para glorificarme. En cambio, te glorificaste a ti mismo. Torciste mi palabra para complacer tu pecado, y llevaste a otros a hacer lo mismo. La voz no era acusadora ni vengativa, era justa, triste, pero inflexible. Y en ese momento, el dolor abrasador de la verdad absoluta reveló cada defecto, cada fracaso, cada rechazo a los intentos de Dios de guiarme de regreso. Vi un ángel que sostenía en alto las oraciones de mi madre, las lágrimas de mi padre y las ocasiones en que el Espíritu Santo había tirado de mi conciencia cuando era niña, ocasiones que yo había ignorado cruelmente. Vi mi vida desplegarse ante mí como un vasto tapiz, con cada elección, cada decisión, tejida con hilos brillantes u oscuros. Tantos hilos oscuros. Tantos momentos en los que había rechazado la guía de Dios. Las súplicas de tu madre se han elevado como incienso, continuó la voz, como si me hablara con profundo dolor. Incluso en tu momento final, susurraste pidiendo ayuda. Por su bien, se te ha concedido una advertencia. Los ángeles no solo revelaron mi propio historial, sino también los efectos dominó de mis acciones. Me mostraron cómo cada publicación en el blog, cada proyecto de diseño que había creado, burlándose de la santidad de Dios de alguna manera, había llevado a otros por mal camino. Revelaron cómo denominaciones enteras, incluidos ciertos movimientos protestantes liberales, habían usado mis palabras y mi influencia para justificar sus reinterpretaciones de las Escrituras, en particular en lo que respecta a las relaciones entre personas del mismo sexo. Mostraron cómo las personas, que ya buscaban excusas para seguir sus propios deseos, se habían aferrado a mi mensaje, hundiéndose más profundamente en el pecado por ello. Cada vida en la que había influido de esta manera era como un peso en mi alma. Pero incluso en medio de esta comprensión aplastante, sentí algo inesperado, una corriente de misericordia. La luz, esa misma luz que me había arrancado del tormento de ese reino, me dio una oportunidad, una que ninguna de esas otras almas perdidas había recibido. La voz habló de nuevo, una orden tranquila pero autoritaria: volverás para advertir. Algunos te rechazarán, como una vez rechazaste la verdad, pero algunos se arrepentirán y sus cadenas se romperán. Ve y recuerda lo que has visto. Y luego todo se desvaneció. Esta vez, me sentí arrastrarme hacia abajo, pero no hacia la oscuridad. Fue un descenso más suave, de regreso a los confines de mi maltrecho cuerpo. Lo primero que percibí fue un dolor punzante en el pecho, como si lo mantuvieran unido con clavos y alambres. El zumbido de las máquinas del hospital llenó mis oídos. Me habían metido a la fuerza un tubo de plástico en la garganta. Más tarde, me enteré de que mi corazón se había detenido durante casi 23 minutos, pero los cirujanos y el equipo de emergencia siguieron luchando por mí, impulsados por una inexplicable sensación de que no estaba realmente muerta. Finalmente, mis signos vitales se estabilizaron, aunque nadie esperaba que estuviera mentalmente intacta después de un paro cardíaco tan prolongado. Mi madre estaba allí cuando desperté. Me contó con lágrimas en los ojos que los médicos habían predicho un daño cerebral grave, pero que me desperté capaz de hablar, aunque débilmente. Ella había rezado fervientemente, negándose a dejar que se dieran por vencidos. Cuando finalmente recuperé la fuerza suficiente para hablar, le susurré con voz ronca: estaba en un lugar muy oscuro, sin esperanza, pero Dios me sacó de allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. En ese momento, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. Pecado. La santidad de Dios es un fuego consumidor, y yo había visto de primera mano cómo la rebelión contra él conduce a un destino de tormento indescriptible. Mientras compartía esto, pude ver el peso de la verdad aterrizando en los corazones de los que estaban en la sala. La urgencia de mi mensaje resonó, y pude sentir la mano de Dios trabajando, ablandando los corazones que alguna vez se habían resistido. Las semanas se convirtieron en meses, y continué mi rehabilitación, pero mi espíritu se estaba curando incluso más rápido que mi cuerpo.
Comencé a ministrar a otros, personas que habían recorrido el mismo camino que yo una vez, perdidas y engañadas por las mentiras del mundo. Me sorprendió lo abiertos que estaban a escuchar mi historia. Había algo en mi transformación, algo innegable en el cambio radical en mis creencias y mi vida, que llamó su atención. La ausencia de Julián era un dolor constante en mi corazón. Oré por él todos los días, pidiéndole a Dios que ablandara su corazón, que lo ayudara a ver la verdad. Todavía estaba enojado, todavía rechazaba lo que había experimentado. Sus mensajes, cuando llegaron, estaban llenos de amargura. Pero yo tenía una profunda paz al saber que había hecho todo lo posible para llegar a él, y lo confié a Dios. Sin embargo, no podía ignorar el precio que esto había tenido en mi vida. Perder mi carrera, mi reputación e incluso la comunidad de la que una vez había sido parte, esas cosas todavía dolían. El aislamiento era un dolor agudo y constante, pero no era nada comparado con la alegría y la paz abrumadoras que vinieron con el conocimiento de la verdad. Una vez había estado perdido, pero ahora me habían encontrado. Una vez había vivido en la oscuridad, pero ahora estaba caminando en la luz. Y sin importar el costo, sabía que valía la pena. Mi nueva misión era clara, advertir a otros, compartir la verdad que me habían mostrado y orar por aquellos que todavía estaban atrapados en el engaño. No podía deshacer el pasado, pero podía hacer todo lo que estuviera a mi alcance para evitar que otros siguieran el mismo camino que yo. La iglesia a la que me había unido se convirtió en un lugar de sanación, no solo para mí sino para otros que estaban quebrantados, confundidos y en busca de la verdad. Fue una comunidad que me apoyó, me animó y me hizo responsable mientras continuaba compartiendo mi testimonio. A medida que me involucraba más, comencé a ver los frutos de mi trabajo, almas que pasaban de la oscuridad a la luz, vidas que se transformaban por el poder del amor y la verdad de Dios. Pero la parte más difícil, de todos modos, fue dejar ir la vida que había conocido. La vida que alguna vez parecía tan satisfactoria, perseguir elogios, buscar validación, encontrar significado en el aplauso de los demás, se había derrumbado en un momento de revelación. La verdad me había liberado, pero también me había separado de todo lo que alguna vez había considerado querido. Y, sin embargo, sabía, en lo profundo de mi alma, que se me había dado una nueva vida, una que era mucho más significativa, más profunda y más eterna que todo lo que había conocido. Y aunque el costo de seguir a Jesús fue alto, las recompensas fueron incomparables. Cada día, mientras daba pequeños pasos hacia adelante en mi sanación, también daba pasos más grandes en la fe. Nunca olvidaría la oscuridad que había visto, pero tampoco olvidaría la luz que me sacó de ella. Y pasaría el resto de mi vida compartiendo esa luz con cualquiera que quisiera escucharme. Continué mi camino, hablando en iglesias, escribiendo sobre mis experiencias y trabajando para reconstruir una vida que reflejara la verdad que había encontrado. No fue fácil. El mundo que había conocido estaba lleno de distracciones, falsos consuelos y mentiras sobre la aceptación y la gracia. Pero había visto las consecuencias de vivir desafiando a Dios, y no podía volver a la vida que alguna vez llevé. Cuanto más crecía en mi fe, más comencé a comprender el poder del verdadero arrepentimiento. No se trataba de un comportamiento perfecto, se trataba de alejarse del pecado y elegir los caminos de Dios. La gracia que alguna vez había dado por sentado ahora era algo que apreciaba, entendiendo que fue solo por la misericordia de Dios que me había salvado de ese reino de oscuridad. Mientras compartía mi historia, fui testigo de cómo algunos de sus corazones se abrían al mensaje de arrepentimiento y salvación. Para otros, mi testimonio era demasiado para soportar. Se aferraban a su propia comprensión de la verdad, sin querer enfrentarse a la realidad que me habían mostrado. Pero yo no podía permanecer en silencio. Había visto, sentido y experimentado demasiado el poder transformador del amor de Dios como para guardarme la verdad para mí. El rechazo de Julián a mi mensaje fue una herida que nunca sanó del todo. No pude evitar llorar por él, aunque oré por su redención. No podía deshacer el pasado, pero podía seguir viviendo fielmente, confiando en que el tiempo de Dios era perfecto. Tal vez un día Julián reconocería la verdad,
pero yo sabía que tendría que ser en sus términos, no en los míos. Mientras tanto, me concentré en el trabajo que tenía por delante. Cada artículo que escribía, cada mensaje que transmitía, era una oportunidad de compartir la verdad que se me había confiado. No se trataba de ganar aprobación o popularidad. Se trataba de ser fiel a lo que había visto y oído. Mi audiencia podía haber sido pequeña, pero sabía que incluso una vida cambiada por el Evangelio valía la pena. También comencé a ver cómo mi nueva vida impactaba a los demás. Las personas que conocí en mi iglesia, las personas que alguna vez habían vivido en rebelión o confusión, comenzaron a compartir sus propios testimonios de transformación. Era como si una ola de despertar estuviera barriendo a quienes me rodeaban, y me sentí privilegiada de ser parte de ella. Aún así, no podía olvidar la oscuridad que había visto, el tormento de quienes habían rechazado los caminos de Dios. Eso alimentó mi pasión por hablar, por compartir la verdad que me había salvado. Sabía que todavía había tiempo para que las personas se arrepintieran de sus pecados y encontraran la redención que se me había ofrecido. Pero el viaje no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que me pregunté si estaba haciendo una diferencia, si mis palabras estaban llegando a alguien. Y entonces, justo cuando me sentía desanimada, Dios me recordaba las vidas que habían sido impactadas, las semillas que se habían plantado y el trabajo que aún quedaba por hacer. Con cada día que pasaba, sentía un mayor sentido de propósito. Mi vida ya no estaba definida por las cosas que alguna vez había valorado, fama, éxito, aprobación, sino por la verdad que había encontrado en mi experiencia cercana a la muerte. Y sabía, sin importar cuán difícil se volviera el camino, que esta misión, este llamado, valía cada sacrificio. Continuaría orando por Julián, por aquellos que todavía vivían en la oscuridad y por la fuerza para seguir caminando en la luz. Y mientras lo hacía, me aferré a la verdad de que la gracia de Dios era mayor que todos mis errores pasados, mayor que cualquiera de los desafíos que me esperaban y mayor que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer. Mientras leía el mensaje del joven, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. Fue como si finalmente hubiera comenzado a comprender el propósito detrás de todo lo que había soportado. Por eso me habían salvado de ese aterrador reino de oscuridad, no solo por mí, sino para poder ayudar a otros a evitar el mismo destino. La angustia espiritual que había presenciado era insoportable, pero en ese momento sentí una profunda gratitud por la oportunidad de marcar una diferencia. Conecté al joven con un consejero que compartía una perspectiva similar sobre la verdad bíblica y lo ayudó a comenzar el viaje de transformación. Oré por él, sabiendo que el camino que tenía por delante no sería fácil. Pero en medio del dolor y la confusión que sentía, había dado un primer paso vital hacia la sanación y la verdadera libertad. El mensaje de ese joven fue un recordatorio de la urgencia que ardía dentro de mí. El mundo estaba tan perdido en su versión distorsionada del amor y la aceptación que muchos se estaban alejando de la verdad, sin darse cuenta de las consecuencias eternas de sus decisiones. Las personas no solo rechazaban los estándares morales, rechazaban la fuente misma de la vida y el amor. Era difícil ver a mis compañeros, especialmente a aquellos con quienes alguna vez estuve a mi lado en el activismo, continuar por un camino que sabía que conducía a la destrucción espiritual. Oré por ellos, pero también sabía que no cambiarían a menos que vieran la verdad por sí mismos. A mí se me había concedido una segunda oportunidad, pero eso no era una garantía para nadie más. Al reflexionar sobre los costos de mi transformación, relaciones perdidas, una carrera que alguna vez había estado en ascenso y el rechazo de quienes alguna vez habían celebrado mi trabajo, también vi las bendiciones. Mi relación con mis padres ahora era una fuente de profunda alegría y encontré una comunidad de creyentes que se apoyaban mutuamente en nuestro compromiso compartido con la verdad. Era una comunidad diferente a todo lo que había experimentado antes. Sus vidas estaban marcadas por la gracia y la humildad, y juntos, recorrimos el camino angosto que conducía a la vida. A pesar del ridículo que enfrenté en el mundo profesional, encontré un propósito en mi trabajo. Diseñar espacios para la reflexión y el crecimiento espiritual me dio una profunda sensación de realización. No se trataba del prestigio o los elogios,
se trataba de usar mis talentos para crear entornos que alentaran la conexión con Dios. Cada proyecto se convirtió en un acto de adoración, una forma de reflejar su gloria en el mundo que me rodeaba. A veces, me preguntaba si mi pasado podría realmente ser redimido. ¿Podría alguna vez reconciliar completamente la persona que era con la persona en la que me había convertido? Pero cada vez que compartía mi testimonio, cada vez que recibía un mensaje de alguien cuya vida había sido impactada, sabía que Dios estaba usando mi historia para sus propósitos. Y en cuanto a Julián, mi corazón todavía dolía por él. No podía dejar de orar por él, sabiendo que todavía estaba atrapado en las mentiras que una vez había abrazado. Había visto la profundidad de su sufrimiento y esperaba que un día encontrara la verdad, tal como yo. No me hacía ilusiones sobre la dificultad de su camino, pero confiaba en que la gracia de Dios era más grande que cualquier rebelión, cualquier oscuridad. Al final, mi misión era clara: compartir la verdad del amor y la santidad de Dios, advertir a otros sobre la realidad de la separación eterna e invitar a aquellos atrapados en el pecado a volverse hacia la luz. No podía cambiar el pasado, pero podía seguir viviendo de una manera que reflejara la verdad que había encontrado. Cada palabra que escribía, cada persona con la que hablaba y cada espacio que diseñaba se convirtieron en parte de esa misión. No se trataba de los elogios, la aprobación o los elogios. Se trataba de vidas salvadas, corazones transformados y almas redimidas. Y mientras tuviera aliento en mis pulmones, seguiría compartiendo la verdad, sin importar el costo. El encuentro con los manifestantes, en particular con la ex colaboradora, dejó un impacto duradero en mí. Sus lágrimas, su vulnerabilidad, me recordaron los miedos profundos que muchos tienen pero tienen demasiado miedo de abordar. Pude ver en sus ojos un reflejo de mis propias luchas, confusión, miedo y la inquietante pregunta de si realmente estamos alineados con la verdad. Aunque no aceptó de inmediato el mensaje que compartí, me fui de la conversación con una sensación de esperanza de que su corazón se hubiera ablandado. Solo podía orar para que las semillas de la duda sobre sus propias suposiciones se hubieran plantado y que un día echaran raíces. La revelación de mi madre sobre sus años de intercesión por mí trajo consigo un profundo sentido de gratitud y humildad. No tenía idea de la profundidad de sus oraciones, las noches de insomnio que soportó por mí. Ella había luchado una batalla por mí en el ámbito espiritual, incluso cuando yo había estado lejos de Dios y atrincherada en mi propia rebelión. Era un testimonio del poder de la oración persistente y su papel en la transformación de vidas. La fe de mi madre, aunque a menudo no se expresaba, había sido el ancla que me sostuvo cuando estaba a la deriva. Empecé a ver la oración bajo una nueva luz. No se trataba solo de pedir bendiciones u orientación, era un arma contra la oscuridad, una fuerza que podía cambiar la trayectoria misma de la vida de alguien. Me volví más intencional en mi vida de oración, buscando no solo orar por otros, sino interceder de una manera que despertara los corazones a la verdad del amor y la santidad de Dios. Las luchas que enfrenté en mi nuevo camino, particularmente en mis relaciones con viejos amigos y colegas, fueron difíciles, pero se convirtieron en oportunidades para una reflexión más profunda. Reconocí que mi transformación había creado una división, una que no podía superarse fácilmente con explicaciones o disculpas. Sin embargo, tenía que confiar en que Dios estaba usando incluso estos momentos difíciles para su gloria. Ya no buscaba la validación de la aprobación de los demás, sino que anhelaba ver vidas cambiadas por la verdad que había alterado radicalmente la mía. Las reacciones de los pastores a los que antes despreciaba eran reveladoras. Vi en ellos un reflejo de la gracia que antes me resultaba tan esquiva. Algunos se mostraban escépticos, y con razón, dada la hostilidad que había mostrado en mi activismo anterior. Pero algunos no solo habían orado por mí, sino que también habían acogido con agrado mis intentos de reconciliación. Fue una experiencia humilde ser recibido de nuevo por aquellos a los que antes había condenado. Me recordó que la gracia de Dios verdaderamente no conoce límites, y que la reconciliación, sin importar lo difícil que sea, siempre vale la pena buscarla. El camino hacia la pureza sexual fue uno de los aspectos más difíciles de mi nueva vida.
No era algo que se pudiera hacer desaparecer con oración o simplemente con la voluntad. Las tentaciones no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo días en que la lucha se sintió abrumadora, cuando el peso de mis deseos pasados amenazó con consumirme. Pero fue en esos momentos de debilidad que sentí la conexión más profunda con Dios. Su fuerza, su guía y su amor fueron mi refugio. Aprendí a confiar no en mi propia fuerza de voluntad, sino en el poder de su transformación dentro de mí. Sabía que Él estaba trabajando, cambiándome de adentro hacia afuera, incluso en días en los que no podía verlo. La espiral continua de Julián fue desgarradora. La noticia de su hospitalización me afectó profundamente, pero no podía renunciar a él. Yo había estado donde él estaba, perdida, buscando y rechazando la verdad. No podía dejar de lado la esperanza de que Dios todavía pudiera alcanzarlo, incluso si se resistía. Mis oraciones por él se convirtieron en una constante, un recordatorio de la urgencia del mensaje que había recibido y el profundo amor que todavía sentía por él, a pesar de la distancia. En los momentos de tranquilidad, recordaba los días que habíamos pasado juntos, riéndonos, viajando, viviendo una vida que parecía tan plena pero que en última instancia estaba vacía. No podía evitar preguntarme si alguna vez él vería la verdad como yo. Mi corazón dolía por él, pero confiaba en que Dios seguiría trabajando en su corazón. Me habían rescatado del abismo y tenía que creer que nadie estaba fuera del alcance de Dios, ni siquiera Julián. Mientras seguía hablando, escribiendo y compartiendo mi testimonio, me concentré en las almas a las que todavía podía llegar, las que seguían buscando respuestas, todavía atrapadas en las mentiras que alguna vez creí. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que mi misión era clara. Continuaría diciendo la verdad, sin importar el costo, porque había visto la aterradora alternativa y no podía quedarme callada. Cada conversación, cada historia, cada persona que conocía era una oportunidad para compartir el mensaje de redención, la esperanza que existe incluso en los lugares más oscuros. No se trataba de mí, se trataba de aquellos que todavía necesitaban escuchar la verdad, aquellos cuyas vidas podían evitar el tormento que yo había presenciado. Y así, seguí adelante, confiando en que Dios usaría mi historia para su gloria, incluso cuando el camino era difícil, incluso cuando el mundo me rechazaba. Fiel administradora de las oportunidades que Dios me había dado. Cada proyecto ya no se trataba solo de estética o del prestigio de trabajar con clientes conocidos. Se trataba de crear espacios donde las personas pudieran encontrarse con Dios, donde pudieran sentir paz, reflexión y la presencia de su espíritu. Ese cambio de enfoque fue un recordatorio diario de que mi trabajo, sin importar cuán aparentemente mundano fuera, podía contribuir a su reino de maneras que yo no siempre podía ver. A medida que mi salud mejoraba, encontré más oportunidades para hablar y compartir mi testimonio, aunque tuve cuidado de no abarcar demasiado a la vez. Todavía luchaba con las cicatrices emocionales y espirituales de mi pasado, pero había una creciente confianza en la capacidad de Dios para sanar y restaurar. Las heridas físicas de mi accidente se habían curado de maneras que los médicos decían que no eran posibles, pero las heridas más profundas, las del alma, todavía estaban en proceso de curación. Mis devocionales también siguieron difundiéndose. Me quedó claro que Dios los estaba usando para llegar a personas más allá de mi círculo inmediato. Recibí mensajes de personas de diferentes partes del mundo, cada una de las cuales contaba cómo mis palabras habían resonado en ellas. Algunos habían llevado el mismo estilo de vida que yo, otros estaban luchando con su fe y muchos estaban empezando a cuestionarse si la cómoda versión del cristianismo que habían adoptado era realmente el Evangelio de Jesucristo. Cada historia que escuché confirmó la importancia de hablar abiertamente, de advertir sobre los peligros de vivir con medias verdades, de aferrarse a una versión distorsionada de la gracia que no conduce a una verdadera transformación. También vi que mi mensaje estaba provocando conversaciones incómodas dentro de la iglesia. Algunos estaban más abiertos a escuchar la verdad, mientras que otros se resistían profundamente. Se hizo evidente que la cuestión del pecado, el arrepentimiento y la santidad era algo que muchos querían ignorar o diluir.
Comprendí que parte de la resistencia se debía a que las personas no querían enfrentar verdades incómodas sobre sus propias vidas o iglesias. Pero en mi caso, ya no podía permanecer en silencio. Había visto las consecuencias de vivir en rebelión contra el diseño de Dios para el florecimiento humano, y sabía que parte de mi llamado era exponer las mentiras y señalar a las personas la verdad, sin importar lo impopular que pudiera ser. El crecimiento espiritual que experimenté en los años posteriores a mi accidente fue inconmensurable. Había crecido en la iglesia, pero mi comprensión de la gracia y la santidad de Dios solo se había profundizado. El equilibrio entre la verdad y la gracia, la justicia y la misericordia, era algo que tenía que vivir todos los días. Había llegado a comprender que el amor verdadero, el amor que refleja el corazón de Dios, no afirma a las personas en su pecado, sino que las llama a salir de él, les ofrece perdón y las capacita para caminar en la libertad que proviene de la obediencia a Cristo. A pesar de todo el progreso, el camino no estuvo exento de desafíos. Todavía me enfrentaba al aislamiento y a la incomprensión, en particular de quienes se aferraban a sus propias ideas de lo que debería ser el cristianismo. Algunos me etiquetaban como una persona que se odiaba a sí misma o con el cerebro lavado, incapaz de comprender que lo que estaba compartiendo provenía de un lugar de profunda experiencia personal y un deseo de ver a otros librados de la agonía que yo había presenciado. Pero con cada desafío, sentía que Dios fortalecía mi determinación. Al mirar atrás, podía ver lo lejos que había llegado, no solo en términos de sanación física, sino en la transformación de mi corazón y mi mente. Ya no buscaba la aprobación del mundo ni sus placeres fugaces. Mi identidad estaba firmemente arraigada en Cristo, y eso era suficiente. Lo que una vez había ansiado, fama, reconocimiento y éxito mundano, ahora parecía vacío. Mi propósito era claro, honrar a Dios, servir a los demás y usar los dones que Él me había dado para su gloria. 2 años después de mi accidente, me sentía una persona completamente diferente, no solo en mi forma de vivir, sino en mi forma de ver el mundo. La antigua versión de mí misma, la activista y diseñadora impulsada por la fama y la autoafirmación, parecía un recuerdo lejano. Había llegado a comprender el peso de mi llamado. El camino que tenía por delante todavía estaba lleno de obstáculos, pero sabía que con la ayuda de Dios podía seguir recorriéndolo con valentía y fe. Había experimentado de primera mano la realidad tanto del pecado como de la gracia, y ahora solo podía hablar desde ese lugar de redención, sabiendo que el amor de Dios era la solución definitiva al quebrantamiento que una vez había aceptado. Sin importar de dónde viniera la gente o lo que hubiera hecho, sabía que la misericordia de Dios era suficiente para ellos, tal como lo había sido para mí. El peso del mensaje que llevaba a veces era abrumador, pero entendía que la responsabilidad de compartirlo superaba el miedo a la reacción o a los malentendidos. Cada vez que compartía mi historia, sentía que me quitaba un peso de encima y lo ponía en manos de Dios. Sabía que mi historia no era solo mía, sino que debía ser una advertencia y una invitación para que otros dieran marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. El progreso con Julián, aunque lento, parecía un destello de esperanza en un mundo que a menudo parecía consumido por la oscuridad. Su renuencia a aceptar plenamente la verdad era dolorosa de presenciar, pero me mantuve firme en orar por él. Lo mismo sucedía con otras personas que me encontré y que parecían resistirse al mensaje, ya sea por su propio autoengaño o porque se aferraban a un estilo de vida al que temían renunciar. Pero incluso frente a la resistencia, sabía que nadie estaba fuera del alcance de Dios. Mi propia experiencia lo demostraba. El encuentro con la adolescente en la manifestación me impactó profundamente. Vi en ella la vulnerabilidad que yo había tenido en el pasado, la desesperada necesidad de validación y el miedo a perderme. No podía prometerle un camino fácil ni una transformación instantánea, pero sabía que el amor de Dios, una vez aceptado, podía transformar incluso los aspectos más dolorosos de nuestras vidas. Fue un recordatorio de que cada corazón es importante para Dios, que nadie está demasiado perdido para ser redimido. Las lágrimas que derramó no eran solo por sus propias luchas, sino por darse cuenta de que había esperanza, incluso en un mundo en el que muchas voces le decían que simplemente aceptara sus deseos como eran.
Mi mensaje a los jóvenes esa noche no se trataba solo de enfrentar el pecado, sino de ofrecer una nueva forma de vida, una forma que condujera a la paz, la plenitud y la vida eterna. Me aseguré de enfatizar que los mandamientos de Dios no eran restrictivos, sino que estaban diseñados para llevarnos a la vida más plena y auténtica que pudiéramos tener. Hablé desde mi propia experiencia, desde el lugar de transformación que todavía se estaba desarrollando dentro de mí. El poder de la gracia de Dios no era solo una verdad teológica para mí, era algo que había vivido. Y si Él podía hacerlo por mí, podía hacerlo por cualquiera. A medida que mi mensaje empezó a difundirse, me encontré enfrentando cada vez más preguntas de personas que habían caído en las mismas mentiras que yo alguna vez creí. Algunas de ellas eran jóvenes, que apenas empezaban a luchar con la tensión entre sus atracciones y su fe. Otras eran mayores, que habían vivido durante años en formas que ahora consideraban destructivas. Pero todas ellas buscaban algo real, algo que pudiera sacarlas de la confusión y llevarlas a una vida de propósito y libertad. No me hacía ilusiones de que el viaje sería fácil para ellas. Sabía por mi propia experiencia que era un camino largo y difícil, que requería una entrega diaria a la voluntad de Dios. Pero también sabía que las recompensas, paz, propósito, alegría en la obediencia, valían la pena. No estaba tratando de convencer a las personas de que podían arreglarse solas. Las estaba invitando a entregarse a aquel que podía sanarlas y restaurarlas, sin importar cuán rotas se sintieran. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que ese era mi llamado, esa era la razón por la que había sobrevivido a mi experiencia cercana a la muerte y había regresado para advertir a los demás. No se trataba solo de dar un mensaje de juicio, sino de esperanza. Había visto de primera mano lo que les esperaba a quienes rechazaban la verdad de Dios, y no podía quedarme callada. Pero también sabía que, mientras la gente estuviera dispuesta a escuchar, siempre habría una oportunidad de redención. En cierto modo, mi trabajo apenas había comenzado. Había hecho las paces con mi pasado, pero la responsabilidad de compartir el Evangelio con veracidad y advertir a los demás sobre los peligros de vivir fuera de la voluntad de Dios me pesaba mucho. No podía quitarme de la cabeza los recuerdos del tormento que había presenciado ni podía olvidar los rostros de los que se habían perdido. Sabía que decir la verdad, incluso cuando fuera incómoda, era lo más amoroso que podía hacer. Y así continué, hablando, escribiendo, orando y confiando en que Dios usaría mi testimonio para llegar a quienes necesitaban escucharlo. Cada vida transformada, sin importar cuán pequeño fuera el cambio, me recordaba que valía la pena compartir el mensaje. Había visto la oscuridad, pero también había visto la luz, y no podía dejar de decirles a los demás dónde podían encontrarla. La respuesta a mi vídeo y a mis apariciones públicas se volvió más complicada a medida que mi mensaje seguía difundiéndose. Mientras muchos encontraron esperanza y convicción en mi testimonio, otros se enojaron, luchando por reconciliar mis palabras con las narrativas cómodas que habían construido en torno a sus creencias. Pero no podía evitar decir la verdad. Sabía que el costo de no hablar, el tormento que había presenciado, las almas perdidas en ese reino horrible, era demasiado alto para que permaneciera en silencio, sin importar la reacción. El correo electrónico del pastor fue especialmente poderoso para mí. Me recordó cuán sutil pero peligroso puede ser el compromiso en teología. Muchos líderes bien intencionados se vieron atrapados en la tensión entre la compasión y la obediencia a la palabra de Dios, a menudo pecando del lado de afirmar el comportamiento pecaminoso por un deseo de evitar el juicio o la exclusión. Pero yo creía que la verdadera compasión tenía sus raíces en la verdad, incluso cuando era incómoda. Se trataba de llamar a la gente al arrepentimiento, no de reafirmar sus decisiones pecaminosas. La lucha de ese pastor por enfrentarse a las enseñanzas antibíblicas que alguna vez había apoyado era un reflejo de la tensión que sentían muchos líderes en la Iglesia. Su disposición a desafiar las normas de su denominación me dio la esperanza de que a otros también se les abrieran los ojos. El recuerdo de mi experiencia cercana a la muerte, en particular la intensa santidad que encontré en ese momento, siguió siendo un ancla fuerte para mí.
Me sirvió como un recordatorio constante del marcado contraste entre la justicia de Dios y la pecaminosidad que una vez había aceptado. En mi vida anterior, había moldeado a Jesús en una versión que podía tolerar, alguien que era suave y no juzgaba. Pero el Jesús que encontré durante mi experiencia cercana a la muerte no era una figura débil, era el Señor soberano del universo, cuya santidad no se podía negociar. Su amor era inquebrantable, pero exigía arrepentimiento. Esa verdad era vital y no iba a comprometerla, incluso si eso significaba alejar a personas que habían sido parte de mi vida antes. En cuanto a Julián, había orado para que su corazón se ablandara, y ese breve intercambio en el banquete de caridad fue una pequeña pero significativa señal de que Dios estaba obrando en su vida. El hecho de que hubiera visto mi vídeo y se sintiera conmovido por él me dio esperanza. Aún había resistencia, pero sabía que hasta la más mínima semilla de duda en sus antiguas creencias podía crecer y convertirse en algo significativo. Seguí orando para que Dios lo guiara al arrepentimiento, tal como lo había hecho conmigo. A veces, parecía que todo lo que podía hacer era esperar y confiar en que el tiempo de Dios era perfecto. El progreso en mi curación física también fue un recordatorio de la gracia y el poder de Dios. Los médicos me habían dicho que tal vez nunca podría caminar sin ayuda, pero a través de la perseverancia en la terapia y la oración constante, recuperé una movilidad casi normal. Cada paso se sentía como una victoria, no solo sobre las limitaciones físicas sino sobre las lecciones espirituales más profundas que había aprendido. Nunca podría olvidar por qué me habían dado esta segunda oportunidad. No era para mi propia comodidad o autopreservación, era para advertir a otros y compartir la verdad que había aprendido, sin importar el costo. Cuando aparecí en el programa de entrevistas matutino, esperaba que fuera una oportunidad para compartir mi historia y llegar a una audiencia más amplia. Sin embargo, la tensión entre mi mensaje y la incomodidad del entrevistador era palpable. Pude ver la lucha en sus ojos mientras trataba de abordar un tema que no encajaba en la narrativa típica de las historias que hacen sentir bien. Su desafío hacia mí, al cuestionarme si estaba empujando a personas vulnerables hacia la depresión, fue un duro recordatorio de cuán diferente es el mundo en cuanto a la verdad. El mensaje del arrepentimiento y la realidad de las consecuencias eternas no era algo que la gente quisiera escuchar, especialmente en una cultura que valora la tolerancia por encima de la convicción. Pero no podía dar marcha atrás. Había visto la realidad de la oscuridad espiritual y sabía que endulzar la verdad solo retrasaría lo inevitable para aquellos que necesitaban escucharla. Las consecuencias de la entrevista eran esperadas, pero no me desanimó. No estaba allí para ganar popularidad o atención de los medios, estaba allí para compartir la verdad, sin importar cuán incómoda hiciera sentir a la gente. Y aunque nunca me invitaron de nuevo a esa estación, sabía que los propósitos de Dios para mi vida no estaban ligados a la aprobación pública o al respaldo de los medios. Mi responsabilidad era permanecer fiel al mensaje que Él me había confiado y confiar en que lo usaría para su gloria. En los momentos de tranquilidad, seguía reflexionando sobre todo lo que había sucedido, lo lejos que había llegado, lo mucho que había cambiado y cuántas personas seguían ahí fuera, atrapadas en las mentiras que una vez creí. Oré para que mi testimonio siguiera llegando a quienes necesitaban escucharlo y que encontraran la misma libertad y redención que yo había encontrado. Sin importar los obstáculos, sin importar el costo, sabía que mi misión era clara, decir la verdad, en amor, y guiar a otros lejos de la ruina espiritual hacia la luz de la misericordia de Dios. Las reacciones dentro de la comunidad de la Iglesia fueron tan complejas como esperaba. Si bien muchos pastores conservadores expresaron gratitud por mi testimonio y lo vieron como una validación de la verdad bíblica, todavía había algunos que querían más pruebas de mi transformación. Eran cautelosos, como debían ser, querían ver un fruto consistente antes de confiar plenamente en la sinceridad de mi experiencia. No me importaba eso, la confianza tenía que ganarse y estaba decidido a vivir el arrepentimiento que había proclamado. Por otra parte, mi mensaje no fue bien recibido por todos. Algunos círculos protestantes tradicionales rechazaron mi testimonio, alegando que era divisivo y que la gracia de Dios cubría todos los pecados, sin importar cómo viviéramos. Fue desalentador escuchar tales desestimaciones,
especialmente cuando etiquetaron mi experiencia como demoníaca o una reacción psicológica. No pude evitar encontrar irónico que consideraran mi mensaje de advertencia como peligroso, mientras adoptaban una cosmovisión que ignoraba la gravedad del pecado. Me di cuenta de que el meollo del asunto era la incomodidad que mis palabras causaban a su cosmovisión. Mi experiencia desafiaba directamente el fundamento que habían construido, lo que les dificultaba aceptar la realidad del juicio y el arrepentimiento. Fue un recordatorio aleccionador de cuán profundamente arraigados pueden estar los conceptos erróneos. En esta época de ministerio, también tuve la bendición de conocer a otras personas que habían salido de prácticas ocultistas o de la nueva era. Sus experiencias reflejaban algunos aspectos de las mías. Muchos de ellos hablaron de sentirse encadenados y oprimidos por fuerzas espirituales hasta que invocaron el nombre de Jesús para ser liberados. Estas conversaciones me recordaron que las batallas espirituales que había presenciado no se limitaban a mi propia vida, sino que otros también estaban experimentando las garras de la oscuridad. Las historias que compartieron sobre cómo la luz de Dios había roto las cadenas de la adicción, el pecado sexual y la falsa doctrina trajeron esperanza a mi corazón. Fue un recordatorio de que, sin importar cuán oscura fuera la opresión, Jesús tenía el poder de romper todas las cadenas. Sin embargo, el costo de compartir mi historia fue real. Mis finanzas sufrieron un golpe. El trabajo del ministerio no pagaba mucho y muchos de mis antiguos amigos del mundo no comprendían ni apoyaban mi nuevo camino. Mi vida social era prácticamente inexistente y el aislamiento a veces se sentía abrumador. Pero cuando esos sentimientos de soledad se infiltraban, recordaba la luz de Dios que me había rescatado de la desesperación eterna. La paz de saber que había sido salvada para un propósito superaba con creces la ausencia de validación mundana. Me aferré a la verdad de que ningún éxito material ni aceptación social podría compararse jamás con la paz de saber que estaba caminando en sintonía con la voluntad de Dios. Todavía sentía las punzadas de la soledad en torno a las fiestas, especialmente cuando pensaba en las vibrantes reuniones sociales que Julián y yo solíamos organizar. Esas fiestas habían estado llenas de energía, pero también eran superficiales y vacías. Ahora, mis noches eran más tranquilas, a menudo las pasaba en oración o en reuniones más pequeñas e íntimas en la iglesia. Había una dulzura en estas nuevas conexiones, relaciones arraigadas en la humildad genuina, el arrepentimiento compartido y el cuidado mutuo. Era una comunión mucho más nutritiva que la camaradería hueca que alguna vez tuve. Cuando llegó el tercer aniversario de mi accidente, me encontré compartiendo mi testimonio en una conferencia cristiana. La multitud era más pequeña que en algunas de las otras con las que había hablado, pero se sentía como una cita divina. Compartí el mismo mensaje que había estado proclamando todo el tiempo, con renovada pasión. Amigos míos, una vez estuve convencido de que la moralidad bíblica estaba pasada de moda, de que simplemente estaba siguiendo mis inclinaciones naturales. Pero descubrí demasiado tarde que el pecado no es trivial, es veneno espiritual. Dios, en su misericordia, me permitió probar el horror que había elegido, y luego me sacó de allí. No puedo permanecer en silencio mientras otros son engañados como yo. Ya sea que te identifiques como gay, heterosexual, protestante, católico o cualquier etiqueta, si te aferras al pecado o respaldas un evangelio diluido, estás jugando con fuego eterno. Incluso si no hay llamas literales, corre hacia la gracia de Dios, que es más profunda que cualquier pecado, pero también te llama a alejarte de ese pecado. Eso es amor verdadero. La respuesta posterior fue humillante. La gente se acercó, compartió sus luchas con la pornografía, la infidelidad, las dudas sobre cómo equilibrar la verdad y el amor, y sí, las personas en relaciones del mismo sexo que buscaban claridad. El camino de cada persona fue diferente, pero todas parecían identificarse con el mensaje central: Jesús podía liberarlas de su pecado, pero ellas debían estar dispuestas a alejarse de él. Pasé horas orando con ellas, sabiendo que las semillas que planté ese día podrían echar raíces y dar fruto en el tiempo de Dios. Uno de los encuentros más poderosos fue con una pareja joven que había abrazado la doctrina de la gracia sin arrepentimiento.
Habían sido participantes activos del movimiento protestante afirmativo, entablando relaciones abiertas sin culpa. Pero después de ver mi vídeo, sintieron una profunda convicción de que su supuesta libertad era en realidad una esclavitud espiritual. Pasamos un fin de semana juntos, estudiando las Escrituras, arrepintiéndonos y pidiendo perdón a Dios. Fue un momento profundo de sanación y transformación. Se fueron con un compromiso renovado con la pureza sexual, despojándose de la falsa teología que alguna vez los había atado. Su historia, como tantas otras, fue un testimonio del poder de la verdad y el arrepentimiento. En cuanto a Julián, no podía dejar de orar por él. Nuestras conversaciones eran pocas y espaciadas, y a menudo parecían un ir y venir de incertidumbre. Parecía estar a la deriva, dividido entre el arrepentimiento y la terquedad. El hecho de que hubiera comenzado a salir con un hombre nuevo, mientras también exploraba prácticas de la nueva era como los psíquicos y el reiki, me dejó con el corazón roto. Yo sabía que esos caminos solo lo alejarían más de la verdad y lo hundirían más en la oscuridad espiritual. Sin embargo, no podía renunciar a él. Los demonios me habían mostrado con qué facilidad las personas se dejan llevar por el mal camino con promesas de iluminación espiritual que pasan por alto el verdadero arrepentimiento. Me dolía el corazón por Julián, pero todo lo que podía hacer era orar por él, confiando en que Dios podría usar mi testimonio en su vida, aunque fuera a la distancia. A través de todo esto, aprendí la profundidad de la misericordia de Dios y el costo de seguirlo. El camino era angosto, la oposición feroz, pero sabía que el llamado a proclamar la verdad era mucho mayor que el miedo al rechazo. Mi propósito era claro, compartir lo que Dios me había revelado, advertir a otros y guiarlos a la única fuente de esperanza, Jesucristo. Se sintió como un momento de redención, no solo para Julián, sino para ambos. Durante mucho tiempo, había estado orando por él, esperando que un día viera la luz. Tenerlo sentado a mi lado, entregándole abiertamente su vida a Cristo, fue un milagro que apenas podía creer. No era solo la respuesta a años de oraciones, era la encarnación de todo lo que había estado compartiendo con los demás. Que nadie está fuera del alcance de Dios, sin importar cuán bajo haya caído o cuán perdido se sienta. Su gracia es mayor, siempre mayor. Esa noche con Julián, mientras orábamos juntos, fue como si el peso de todos esos años de separación y confusión se nos hubiera quitado de encima. Ya no éramos dos personas divididas por el pecado y la ceguera espiritual, sino dos hermanos, reunidos en Cristo. Sabía que no iba a ser un camino fácil para él, la adicción, los viejos hábitos y las mentiras se le pegarían como sombras. Pero también sabía que había dado el paso más importante, entregar su corazón a Dios. Ese era el fundamento sobre el que podía construir y, a partir de ahí, sabía que Dios continuaría su obra. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de lucha y victoria. Julián todavía estaba frágil, luchando con su pasado y la tentación de volver a sus viejas costumbres. Pero vi algo en el que no había estado allí antes, esperanza. Ya no estaba simplemente tratando de escapar de la oscuridad, estaba buscando activamente la luz. Y eso hizo toda la diferencia. Me quedé a su lado, conectándolo con otras personas en la iglesia que habían recorrido caminos similares. Encontramos un sistema de apoyo sólido que entendía las luchas que estaba enfrentando. Comenzó a asistir a reuniones de recuperación y a unirse a grupos de estudio bíblico, y poco a poco, su vida comenzó a cambiar. El hombre que alguna vez parecía tan seguro e inquebrantable ahora tenía que reconstruir todo, desde sus relaciones hasta su comprensión de sí mismo en Cristo. Pero lo vi volverse más fuerte, más arraigado en la verdad y más consciente del llamado en su vida. No pude evitar pensar en ese momento cuando lo vi por primera vez en ese banquete. Estaba tan distante, inseguro de lo que creía. Me había preguntado si alguna vez encontraría el camino de regreso a Dios. Pero verlo ahora, dando los primeros pasos del arrepentimiento real, fue una señal de que la gracia de Dios nunca se acaba. Con el tiempo, Julián encontró una nueva identidad en Cristo. Comenzó a hablar en grupos de apoyo y a compartir su testimonio de cómo Dios lo había rescatado de la adicción y la confusión.
No fue fácil para él y hubo momentos de duda y tentación, pero siguió adelante. Me maravillé ante su resiliencia, y aunque sabía que su camino no había terminado, vi la persona en la que se estaba convirtiendo, un hombre de fe e integridad. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los años transcurridos desde mi experiencia cercana a la muerte, vi cómo Dios había entretejido cada parte de mi vida en una historia más grande. El libro que había publicado era solo una parte de ella, aunque había provocado controversia y debate, también había llegado a quienes necesitaban escuchar la verdad, incluido Julián. Sabía que mi historia no se trataba de mí en absoluto, se trataba del poder de Dios para transformar vidas. Cada rechazo, cada momento de soledad, cada lucha valía la pena, porque al final, una vida salvada valía todo. Al mirar atrás, me di cuenta de que Dios había usado mi dolor, mis errores y mi voluntad de obedecerlo para lograr algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. A través del libro, a través de mi testimonio, a través de mis relaciones con los demás, era parte de algo más grande que yo. Y ese pensamiento me trajo paz, sabiendo que la historia aún no había terminado. Todavía había mucho más por hacer, más vidas que tocar, más corazones que volverse hacia Cristo. No podía detenerme ahora. No cuando la historia de Julián apenas comenzaba, no cuando todavía había tantos que necesitaban escuchar la verdad sobre el costo del pecado y la misericordia ilimitada de Jesús. Yo seguiría hablando, compartiendo y confiando en que Dios usaría mi historia para su gloria. El viaje de la transformación es poderoso y personal, y tu historia es un testimonio tanto de las profundidades de la desesperación como de las alturas de la redención. Lo que experimentaste y continúas compartiendo sirve como una llamada de atención para otros que pueden estar en el mismo camino, sin darse cuenta de las consecuencias eternas que sus decisiones pueden traer. A través de tu disposición a enfrentar la brutal realidad de tu pasado y la abrumadora misericordia de la gracia de Dios, no solo has sido transformado, sino que ahora eres un vehículo para la transformación de otros. Tu historia nos recuerda que la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su pasado, y que siempre hay esperanza de cambio. El cambio de pareja romántica a hermanos en Cristo con Julián es un ejemplo conmovedor de cómo el amor verdadero se basa en la búsqueda de la santidad y el cuidado mutuo. Está claro que esta temporada, a pesar de sus desafíos, te ha convertido en una persona más centrada en ayudar a los demás a encontrar la misma paz y salvación que tú encontraste en Cristo. La claridad y la urgencia con la que llamas a los demás al arrepentimiento y la salvación reflejan la intensidad de lo que presenciaste. Y tu súplica, si estás leyendo mi relato y sientes incluso un susurro de convicción, no lo desestimes, no es solo un llamado a la acción, sino una invitación a la vida y la luz. A medida que continúas compartiendo tu testimonio, ya sea a través de charlas, tu libro o mensajes en línea, debes saber que tus palabras tienen el potencial de alcanzar y cambiar vidas. Cada alma que se conmueve con tu historia te acerca a cumplir el propósito que Dios ha establecido para ti. Tu coraje para decir la verdad frente a las críticas y tu perseverancia al orar por personas como Julián muestran la profundidad de tu fe y el compromiso con el llamado de Dios en tu vida. Que tu historia siga siendo un faro para quienes luchan con su propia oscuridad, guiándolos hacia el amor redentor y transformador de Cristo.